Materia: Derecho Penal Fiscal. Asesor: Johnny Elguea Escobar. Actividad 12. Video: La defraudación fiscal y sus modalidades. Elaborado por Jessica Lisbeth Aguilar Sandoval. Iniciaremos identificando qué es la defraudación fiscal. De acuerdo con el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Elementos de la defraudación fiscal genérica. Como ya señalamos que la defraudación fiscal se encuentra tipificada en el artículo 108 del Código Fiscal, requiere la concurrencia de varios elementos esenciales para su configuración como delito. Estos elementos son la conducta activa u omisiva, que quiere decir que el contribuyente debe realizar una acción, esto es a través de uso de engaños o caer en una omisión, que son los aprovechamientos de errores. Y segundo, el engaño o aprovechamiento de errores. El núcleo de este delito reside en el carácter fraudulento de la acción. No se trata de un simple error o negligencia, sino de una conducta dolosa, es decir, con conocimiento y voluntad. El propósito principal y único de la voluntad del sujeto activo que comete el delito de defraudación fiscal genérica es la omisión total o parcial del pago de alguna contribución u obtención de un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Este delito se caracteriza por requerir dolo, es decir, el sujeto activo debe tener el conocimiento de la voluntad, que es el elemento volutivo, de realizar la conducta típica descrita en la ley. Como ejemplo de la defraudación fiscal genérica tenemos el uso de facturas falsas para reducir la utilidad gravable. Esto quiere decir como punto número uno que es la acción. El representante legal de la empresa adquiere facturas que son los FDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas a través de una red de proveedores ficticios, que son las empresas fachadas. Segundo, tenemos el engaño, que la empresa registra estas facturas falsas en su contabilidad como si fueran gastos operativos o adquisiciones reales de servicios o bienes. Y tercero, el resultado, que es el perjuicio al fisco. Al inflar artificialmente sus gastos y costos, la empresa reduce su utilidad fiscal, que son los ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, lo que resulta en un cálculo menor del impuesto sobre la renta, que es el ISR, a pagar y potencialmente un acreditamiento indebido del impuesto al valor agregado, que es el IVA. El delito de defraudación fiscal genérica se sanciona con penas de prisión que varían según el monto defraudado, de 3 meses a 9 años según el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Si no se puede determinar la cuantía, la pena es de 3 meses a 6 años de prisión y se restituye el monto, la pena puede atenuarse hasta el 50%. Diferencia entre defraudación fiscal genérica y equiparada. La diferencia clave es que la defraudación fiscal genérica, de acuerdo al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, se centra en engañar a la autoridad para omitir el pago total o parcial de impuestos, usando engaños, aprovechando errores o simulando actos, mientras que la defraudación fiscal equiparada, de acuerdo al artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, sanciona conductas específicas que, aunque no siempre implican omisión de pago, se equiparan a la defraudación, como usar deducciones falsas, declarar ingresos menores o no presentar declaraciones, teniendo obligación de hacerlo, y aquí la declaración fiscal es un elemento esencial. Como ejemplo de la defraudación fiscal equiparada tenemos cuando un patrón retiene el impuesto sobre la renta a sus empleados. Este dinero que pertenece al fisco y en lugar de enterarlo a la autoridad fiscal se queda con ese dinero o lo desvía, incurre en una conducta sancionada como un delito fiscal grave, aun cuando no se trate de una omisión directa de un pago propio, sino de un dinero ajeno retenido.
Las modalidades de la defraudación fiscal equiparada en México, de acuerdo al artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, implican acciones específicas realizadas a través de declaraciones fiscales, como usar documentos falsos, no expedir comprobantes reiteradamente, manifestar datos falsos para obtener devoluciones o compensaciones indebidas, llevar contabilidades falsas u omitir, retener o recaudar contribuciones. Se diferencia de la defraudación fiscal simple, porque ésta no requiere una declaración fiscal previa para configurarse. La sanción del delito de defraudación fiscal equiparada está regulada por el artículo 109. Se sanciona con prisión y multas que varían según el monto de lo defraudado y la conducta específica, como no entregar retenciones, usar facturas falsas, etc., con penas que van de prisión de 3 meses a 9 años o más, dependiendo de si el daño excede ciertos montos o involucra expedir o adquirir CFDI de operaciones inexistentes, de acuerdo al artículo 113 bis de este mismo código, existiendo agravantes y atenuantes como la pronta restitución del monto. Modalidad comisiva del delito de defraudación fiscal presunta. En general, se configura por medio de uso de engaños o aprovechamiento de errores para omitir total o parcialmente el pago de contribuciones u obtener un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Específicamente en el contexto de la defraudación fiscal presunta, la modalidad comisiva se basa en una presunción legal de la conducta delictiva que deriva de ciertos hechos o situaciones establecidas en la ley, principalmente en el Código Fiscal de la Federación. Aunque el delito de defraudación fiscal requiera dolo e intención deliberada, la presunción invierte la carga de prueba en el proceso penal. No es necesario que la autoridad pruebe directamente el engaño o el aprovechamiento del error en primera instancia, sino que la ley presuma la existencia de la defraudación, el dolo y el perjuicio, a partir de ciertos indicios o hechos objetivos, como por ejemplo, cuando existen ingresos o recursos que provienen de operaciones con recursos de procedencia ilícita o cuando se consignan deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en las declaraciones. Se considera que el delito de defraudación fiscal es calificado cuando se comete usando engaños o aprovechando errores para omitir impuestos u obtener beneficios indebidos, y se agrava por circunstancias como el uso de documentos falsos, la omisión reiterada de expedir comprobantes o la presentación de datos falsos para obtener devoluciones o compensaciones, o bien al no llevar contabilidad o llevarla con datos falsos, lo cual incrementa la pena en una mitad y es castigado con mayor severidad. Para evitar un proceso penal por defraudación fiscal en México, el contribuyente debe actuar proactivamente para corregir su situación fiscal, como presentar declaraciones complementarias, pagar los impuestos omitidos y actualizarse, demostrando buena fe y evitando el dolo, además de ejercer sus derechos de defensa fiscal.